Para esto vamos a encomendarnos al Señor para que sea Él quien hable en esta mañana. Padre Celestial, simplemente te pido, Padre, que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Que yo mengüe y que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, hazme tan santo como pueda serlo un pecador perdonado. Esa era la oración que caracterizaba la vida devocional de Robert Murray M'Cheyne. Su convicción era que Dios bendice no tanto los grandes talentos como la gran semejanza con Jesucristo. En el 1835, Robert Murray M'Cheyne comenzaba un prometedor ministerio, el cual fue bien fructífero, en el que su congregación experimentó un poderoso avivamiento que transformó la vida de muchos. Lo que más impacta de la vida de este gran hombre de Dios es la santidad que irradiaba. Según se describe en una de las biografías que más impacto espiritual han tenido en los últimos 2 siglos. El libro se titula La vida de Robert Murray M'Cheyne, escrita por Andrew Bonar. Ahora, el 25 de marzo del 1843, con tan solo 29 años, Robert murió. Tras sí dejaba un breve ministerio de apenas 7 años en la iglesia de San Pedro en Dundee, Escocia. Él es creador de lo que hoy día tenemos un sistema de lectura bíblica, y a lo mejor han escuchado de él, pero su corto ministerio todavía hace impacto el día de hoy. Ahora, nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué su vida fue tan corta? Si era un hombre que Dios estaba usando tan grandemente, y si 200 años después todavía estamos hablando de su ministerio, ¿por qué Dios no le permitió tener un ministerio más extenso? ¿No pudo usarlo Dios por más tiempo para el beneficio del reino? Hermanos, la respuesta es que Dios no necesita de nuestra ayuda. Y Dios va a hacer lo que Él destinó que iba a suceder para su gloria. El día de hoy vamos a estar indagando en la historia de alguien que, al igual que Robert Murray M'Cheyne, tuvo un ministerio bien fructífero y un ministerio bien corto. Pudiéramos hacernos la misma pregunta con respecto a este personaje llamado Esteban, el cual pudiéramos decir, si él estaba haciendo señales y prodigios y grandes cosas para el Señor, ¿por qué el Señor se lo llevó tan rápido? ¿Se habrá equivocado? No, mis hermanos, todo lo que acontece está bajo el dominio del Dios poderoso y soberano. Y el día de hoy vamos a indagarnos en Hechos capítulo 7 y conocer la gran historia de quien fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, tenemos que entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió, murió, resucitó, para entonces perdonar los pecados de aquellos que son suyos. Antes de ascender a los cielos, Él instruye a sus discípulos a que permanezcan en Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo, para que entonces sean testigos. Ahí vamos a Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Dónde iban a ser testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué sucedió en el capítulo 2? La promesa se cumple, el Espíritu Santo viene, y ese día fueron añadidos 3,000. ¿Qué sucede en el capítulo 3? Hubo la curación de un cojo, donde atrae muchas personas. El evangelio es predicado. Al principio del capítulo 4 dice que el número de 3,000 subió a 5,000. Y el evangelio era predicado, comenzaron las opresiones, ellos fueron arrestados, los discípulos, y entonces
fueron ordenados y amenazados a que no predicaran en el nombre del Señor Jesús. Y ellos dijeron, no voy a desobedecer a Dios por obedecerlos a ustedes. Vamos a predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Que ya Lucas, quien escribe este libro, perdió la cuenta de cuántos cristianos habían, de cuántos creyentes habían. 3,000 a 5,000. Ya en el capítulo 5 él dice, ya perdimos la cuenta. Ya hay un montón de personas que han creído, porque habían personas que habían venido de otras ciudades a Jerusalén a escuchar este mensaje, pero Hechos 1:8 dice que iba a ser de Jerusalén a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, no de los confines de la tierra hacia adentro. Entonces, aquí vemos este periodo de transición donde la vida de Esteban en el capítulo 7 marca el inicio de la persecución a los cristianos o a los creyentes, en la cual debido a esa persecución comienza a dar vida a lo que es Hechos 1:8. Comienza a esparcirse el evangelio de Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Y aquí nosotros llegamos al capítulo 7. Luego que en el capítulo anterior, debido al crecimiento, se levantaran problemas con darle comida a las viudas, se ordenan lo que son los diáconos, 7 personas que iban a estar sirviendo las necesidades de la iglesia, y uno de esos diáconos, lleno del Espíritu Santo, lleno de un testimonio en el cual proclamaba a Cristo, estaba Esteban, un gentil, el cual vamos a conocer su historia el día de hoy. La semana pasada Pastor Dave predicó acerca de la primera parte, donde un grupo de personas empiezan a debatir con él. Pero la sabiduría de Esteban era mucho más allá, y entonces no podían debatir en contra de Esteban. ¿Qué hicieron? Lo acusan falsamente. La acusación que ellos le dan a Esteban es la siguiente. En resumen, ellos acusan a Esteban de blasfemar contra todo el sistema religioso de los judíos. En ciertas palabras o en cortas palabras podemos decir que ellos dijeron: Esteban, tú estás blasfemando en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de la ley y en contra del templo. Obviamente era una acusación falsa, y una vez él es traído a los líderes religiosos, le piden explicación, y el capítulo 7 casi completo es un sermón, es una predicación. Esta predicación de hoy es una predicación de una predicación. ¿Ok? Por lo tanto, la predicación de Esteban la vamos a tratar de cubrir de la manera más rápida posible, porque yo no quiero añadir ni quitar a lo que Esteban predicó. Quiero que lo escuchemos completo hasta el verso 50. ¿Ok? Vamos a desempacar varios puntos, pero luego al final vamos a ver cómo reaccionan los oyentes, la audiencia de Esteban, qué sucede al final y cómo eso aplica para nosotros. ¿Están conmigo? All right, agarrémonos bien, vayamos a Hechos capítulo 7 y vamos a leer los primeros 50 versos. Dice así: y el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a la tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar.
Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a los niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando la libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos. Y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabra de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en la obra de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Rentán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por la defensa de Esteban. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Y quiero empezar por el verso 1. Porque el verso 1 está el sacerdote diciendo lo siguiente. Te acusan de que estás blasfemando contra Dios, contra Moisés, contra el templo y contra la ley. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Cómo ustedes creen que ustedes hubiesen reaccionado a esa pregunta? No, lo que yo quise decir es que lo que yo, no me malinterpreten, right? Yo quiero empezar este sermón dejándoles saber que en ni una ocasión en todo este sermón de Esteban, él presenta una defensa de sí mismo, aunque estaba siendo acusado falsamente. Sino que lo primero que él dice es, escuchadme. ¿Me estás preguntando? Pues te voy a decir. Escuchadme, pero esto es bien interesante porque la palabra escuchadme que se utiliza aquí en este capítulo 7 es la misma palabra traducida al griego que en hebreo se usó en el Antiguo Testamento para lo que se llama el Shema. Déjame decirte un poquito acerca de esto. Esta era una oración que los judíos hacían constantemente y decía lo siguiente. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa frasecita ahí le llaman el Shema, los judíos se lo sabían de memoria, los repetían constantemente. Y esa misma palabra en la cual comienza el Shema es la misma palabra que Esteban está utilizando para presentar defensa no de sí mismo, sino del Señor Jesús. Escúchenme. Hay algo bien interesante porque cuando él dice escúchenme, la implicación es que escuchen para responder. No es para que simplemente llenen esta información y la pongan en su mente y se queden como si nada. No. Escuchen para responder. Hermanos, la predicación del Evangelio de Jesucristo debe ser proclamada para que sea escuchada, para que sea respondida. Y luego dice, hermanos y padres. Y aquí voy a bajar el tono de manera bien intencional porque quiero que entendamos el tono de Esteban. Porque si fuera yo personificando a Esteban, yo
predicaría este sermón con un aire de, ustedes están mal, yo estoy bien. No, Esteban. Yo quiero que escuchen el sermón de Esteban, no escuchen el tono mío porque yo me pongo emocionado un poco y levanto la voz un poco porque la palabra de Dios es tremenda. Pero yo quiero que escuchen el tono de Esteban a través de este sermón. Cómo él empieza y cómo él va a terminar. ¿Cuál es su primera palabra y cuál es la última? Porque él dice, escuchen y respondan. El Señor está presentándoles el evangelio una y otra y otra y otra y otra y otra vez para que ellos se conviertan y vengan a Él. Escuchen, hermanos y padres. Aquí hay una referencia a que él reconoce de que somos hermanos, somos judíos, la herencia que tenemos es la misma. También hay un reconocimiento de las autoridades religiosas cuando dice padres. Aquí hay un respeto, aquí hay un tono que espera y tiene la esperanza de que ellos sean convertidos. Y luego dice el Dios de gloria. Se parece a alguien que escribió, y en el principio, Dios. Moisés cuando escribe el Génesis, comienza con Dios. La defensa de Esteban comienza con Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, comenzamos con Dios. Si se dan cuenta, hermanos, aquí él está agarrando los puntos de acuerdo. Somos judíos, tenemos los mismos padres, ¿verdad? Somos hermanos, tenemos a Dios, el Dios de gloria. El Dios de gloria, esta palabra sale una sola vez, esa descripción de Dios sale una sola vez en el Antiguo Testamento, en el Salmo 29:3, donde dice, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Y de ahí dice, este Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Aquí vemos cómo Esteban, reconociendo la audiencia de judíos y líderes religiosos que tiene al frente, comienza con puntos que están de acuerdo. En palabras sencillas, si vamos a describir cómo Esteban comienza su mensaje, pudiéramos decir que Esteban comenzó su mensaje diciendo, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Génesis. Eso es lo que Esteban está diciendo. Porque en el verso 3 hasta el verso 16, él va a presentar a Abraham, los patriarcas, hasta José. Y lo que hace es una y otra vez citar y dar alusiones al Antiguo Testamento. Hermanos, Esteban se sabía su palabra. Esteban sabía la palabra de Dios. En resumen, ¿qué es lo que dicen estos primeros 16 versículos? Que Dios llama a Abraham para que salga de su tierra y le promete que le dará una descendencia numerosa, pero que eventualmente serían esclavizados en tierra extraña. Dios cumple su promesa al darle a Abraham su primer hijo, Isaac, quien es el padre de Jacob, quien es el padre de los 12 patriarcas. Los siguientes versos introducen a uno de los hijos de Jacob, José, quien debido a la envidia que le tenían sus hermanos fue vendido a Egipto. Versos 9 y 10, para que lo escuchen, dice, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Qué es lo que vemos en estos primeros 16 versículos? 3 puntos rápidamente. Primero, que Dios ha estado desarrollando su plan redentor por medio del pueblo judío, comenzando con Abraham y los patriarcas. José, quien sale en escena, es un tipo de Jesús. Fue rechazado, al igual que Jesús, fue afligido por sus hermanos, pero fue preservado y fue exaltado por Dios. El resultado de esto es que la esclavitud en Egipto y peregrinación en el desierto
estaban por comenzar. So, el Dios de gloria está avanzando su plan redentor. Y esto es lo que vemos en esos primeros versículos hasta que llegamos al 17. Del 17 al 43 presenta el éxodo y la peregrinación por el desierto. So, hasta ahora vemos una dinámica que es consistente. Y la dinámica es la siguiente. Dios está desarrollando su plan y los padres, nuestros padres, Esteban diciéndole a la audiencia, los rechazaron. Rechazaron a José, rechazaron el plan y por eso terminaron siendo esclavos. Vamos a ver qué sucede después. Verso 17 al 43. El pueblo se multiplica en Egipto en gran manera, a tal manera que el faraón ordena dar muerte a los niños. Dios preserva la vida de Moisés cuando nace. Otro tipo de Jesús, quien fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Hasta aquí, hermanos, parecería un plan perfecto. Un judío poderoso, Moisés, que fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en palabras y en hechos, y que había sido infiltrado en el pueblo de Egipto para que sirviera como libertador. Makes sense. Hace sentido. ¿Pero qué hizo el pueblo? Lo rechazó. Moisés es rechazado por su pueblo debido a un episodio en el que él trató de impartir justicia asesinando a un egipcio en defensa de un judío. Moisés huye a la tierra de Madián, donde después de 40 años se le aparece el Señor en la zarza ardiente y lo comisiona a regresar a Egipto para libertar a su pueblo. Veamos los siguientes versos. El 35 dice, este Moisés, a quienes ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ve la dinámica de la repetición, plan de Dios. ¿Qué hacen sus padres? ¿O qué hacen los padres de la audiencia? ¿Qué hacen los patriarcas? Lo rechazan. Dios lleva su plan y el pueblo lo rechaza. Una vez más. So, Dios envía a uno que había sido rechazado, quien por medio de grandes prodigios y señales trae libertad a un pueblo que había estado en esclavitud por 400 años. Y aún así, no lo obedecieron y lo repudiaron. Moisés profetiza que Dios levantará a un profeta, a Cristo. En el verso 37 dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Esto fue lo que predicó Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 3, verso 22, cuando él dijo, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Pero el pueblo no prestó atención. So, Dios se manifestó en la zarza ardiente, Dios se manifestó en Egipto, Dios se manifestó en el desierto para dejarnos saber que Dios no está precisamente en un lugar. Estás blasfemando contra el templo y ahí es donde está Dios. Esteban está diciendo, Dios está en todas partes y se ha manifestado en todas partes. Seguimos hacia adelante. El pueblo se entrega a la idolatría y se regocijaban en la obra de sus manos. Y pasamos a los versos 44 al 50, donde vemos que los padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. También lo tuvo Josué mientras conquistaba las naciones y llegó hasta los días de David. Verso 46 y 47 dice que David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Entonces sí, eso pasó.
Pero también el profeta dice, y aquí está la defensa de Esteban, donde dice el profeta Isaías en el capítulo 66, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podráis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Conclusión hasta aquí. Mientras Dios seguía a través de la historia del pueblo de Israel desarrollando su plan de salvación que se completa en Cristo, el pueblo seguía rechazando el plan de Dios y cada uno de sus mensajeros. Esteban presenta su defensa usando el desarrollo del plan redentor de Dios en el Antiguo Testamento. En los siguientes versos que vamos a leer ahora, versos 51 al 53, lo que vamos a ver es Esteban, luego de exponer por el Antiguo Testamento su defensa, ahora expone el corazón de la audiencia. Verso 51 dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Yo creo que esa es la respuesta que va luego de este verso, decir, wow. Hemos visto cómo Esteban es acusado falsamente de blasfemar en contra de Dios y él dice, no, ese es el Dios de gloria. Yo no estoy blasfemando contra ese Dios. Vemos que él es acusado de blasfemar en contra de Moisés y él dice, no, aquí están los escritos de Moisés, permítanme exponerlos. No, tú estás blasfemando en contra de la ley. Y él dice, no, la ley tiene el cumplimiento en Cristo, el justo, y ustedes no obedecieron la ley. Tú estás blasfemando en contra del templo donde habita Dios. Y él dice, no, Dios no habita en templos hechos de manos, porque la tierra es el estrado de sus pies, Él la creó. Wow. Al igual que los padres resistieron al Espíritu Santo, ellos estaban resistiendo a Dios. Al igual que sus padres rechazaron a los profetas, los judíos rechazaron al profeta Jesús. Al igual que sus padres habían perseguido y hasta matado a los mensajeros de Dios, los judíos habían asesinado a Jesucristo. Al igual que sus padres no guardaron la ley, los judíos la habían malinterpretado y desobedecido. Y de aquí, hermanos, pasamos a la respuesta. Aquí vemos dónde es que estaban los ojos puestos del Señor, de Esteban, no el Señor Jesús. Los ojos de Esteban estaban puestos completamente en el Señor. No tenía miedo de decir la verdad. No olvidemos el tono con que lo estaba diciendo. Lo estaba diciendo con un tono en que había una esperanza de que escucharan y respondieran y se arrepintieran. Vamos a ver qué es lo que sucede al final. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremitieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo.
Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a ver cómo respondieron estos judíos. Estos líderes religiosos a cargo de la ley, a cargo de lo que es la forma de supuestamente el pueblo relacionarse con Dios. Mientras los judíos estaban ofendidos, crujían los dientes y gritaban en resistencia a la palabra de Dios misma, quiero que notemos la diferencia y el contraste que hay con Esteban. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, con sus ojos fijamente puestos en Dios y su Hijo Jesucristo, y clamaba y oraba a Dios para que recibiera su Espíritu y perdonara a sus opresores. Se dan cuenta que hay unas similitudes bien cercanas en la manera en que reacciona Esteban con la manera en que reaccionó Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta que al igual que Jesús, Esteban fue acusado falsamente? ¿Se dan cuenta que al igual que Jesús, Esteban fue sacado de la ciudad para ser asesinado? ¿Se dan cuenta que al igual que Jesús, él encomendó su espíritu a Dios? ¿Se dan cuenta que al igual que Jesús, Esteban no presenta defensa de sí mismo? ¿Se dan cuenta que al igual que Jesús, Esteban clamó por misericordia por sus opresores? Hermanos, los judíos acababan de violentar todas las leyes que ellos tenían establecidos con los romanos. Ellos no tenían permiso de matar a nadie. Eran los romanos los que mataban. Y ellos rompen toda regla. Ellos crujen sus dientes. Y lo que querían era detener lo que es una clara exposición del mensaje de Jesucristo. Y en medio de los que aprobaban esta muerte se encontraba Saulo. Saulo. Le llevaban sus vestidos y los ponían a los pies de Saulo. En otras palabras, es como si dijeran algo así: aguántame esto aquí que le voy a tirar una piedra a este. Y Saulo decía: claro, te aguanto eso. Yo estoy de acuerdo en que le tires piedras a ese. Él asentía, él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Y esto es lo que nosotros vemos en esta historia. Esteban acusado falsamente y él presentando una defensa clara del evangelio. Yo creo que el mensaje predica por sí mismo. Y es bueno, hermanos, que nosotros como creyentes tengamos esta necesidad de conocer la historia completa. El tiempo que me queda, quiero dedicarlo para traer unos puntos de aplicación de lo que nosotros podemos aprender, no solamente de Esteban, sino de estos líderes religiosos que recibieron este mensaje. Primero, vamos a ver algunas similitudes de la respuesta de los judíos a Esteban y de nuestra respuesta, algunas veces, a la palabra de Dios. Primero dice que ellos estaban profundamente ofendidos. Profundamente ofendidos. ¿Te sientes profundamente ofendido cuando alguien en amor te confronta con la palabra de Dios por tu pecado? ¿Reaccionamos así cuando somos confrontados por la palabra de Dios? Yo soy la víctima. Yo soy el que tiene que estar ofendido. ¿Quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Bueno, la palabra nos dice que nosotros nos llamemos a cuenta unos a otros en amor, porque queremos caminar de acuerdo a como Dios ha establecido en las Escrituras.
Hermanos, nosotros todos debemos mirarnos a nosotros mismos en la manera en que nosotros reaccionamos cuando por la palabra de Dios somos confrontados con áreas que no estamos haciendo bien. ¿Reaccionamos ofendidos? Se nos olvida que cuando pecamos somos nosotros los que estamos ofendiendo a Dios. Ellos crujían los dientes contra él. Profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. ¿Qué es eso? Esa es esa amargura interna que nosotros desarrollamos muchas veces por personas a nuestro alrededor y muchas veces la persona alrededor ni se entera. Mas tú por dentro te estás carcomiendo porque esa persona no la soporta y por qué dijo eso y por qué te estás carcomiendo y crujiendo los dientes por dentro. Que no nos parezcamos a estos líderes religiosos, hermanos. Porque sí, hay veces en que nosotros damos cabida y damos espacio para la amargura en nuestro corazón y debemos arrepentirnos de eso, darle la espalda y reconocer que primero le fallamos a Dios y fallamos a los hermanos. Y que al mismo tiempo te estás perdiendo de la bendición de la presencia de Dios. Y te estás perdiendo de lo que es el regocijo de estar en plena comunión con Dios y con los hermanos. Porque estás crujiendo dientes en el corazón. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Yo no lo sé. Pero si hay este sentir en tu corazón, yo te ruego a que tú lo presentes al Señor y vengas a Él en arrepentimiento. Luego dice, gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremitieron a una contra Él. Ellos están escuchando la palabra, ellos se enojan, crujen los dientes y gritaron a gran voz. Y se taparon los oídos. ¿Les parece familiar? No me digas nada, no me digas. La palabra de Dios la que está siendo expuesta, hermanos. Y muchas veces nosotros le subimos el sonido al ruido de la vida para que opaque lo que Dios está queriendo decirte por medio de su palabra. Yo no sé lo que usted está hablando, pastor, si yo nunca hago así, reacciono así al Señor. Pues quiero que reconsideremos si piensas de esa forma. Porque a veces nosotros mismos nos ponemos en un sistema súper extremadamente ocupado en nuestra vida. Y estoy tan ocupado. Ay, que no tengo tiempo para nada. Ay, es que tú no sabes todo lo que yo tengo que hacer en el trabajo, esto y lo otro. Ese es el sonido, esa es la gran voz. Que mientras Dios te dice que vengas, que te congregues, que estés con los hermanos, que practiques los unos con los otros, tú estás diciendo, no, yo estoy ocupado, estoy busy. Y en vez de encontrar el descanso en Cristo, buscamos el descanso en mantenernos ocupados. Y en vez de descansar en el Señor Jesús, estoy buscando en otra cosa que me dé descanso. Llámese el trabajo, llámese familia, llámese Netflix.com. Cualquier cosa que nosotros utilicemos para que otorgue el descanso que solamente Dios nos da, es un Dios falso que no va a trabajar de la manera en que tú esperas, te va a defraudar. Ahí es cuando estamos gritando y ponemos mucho ruido alrededor para no escuchar la palabra de Dios. Y cuando nos damos cuenta de que esos ruidos de la vida no pueden silenciar la conciencia de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos tapamos los oídos. Nos tapamos los oídos como si eso fuera a funcionar. Hermanos, ¿de qué forma nosotros estamos tratando de crear ruidos en nuestra vida? Para tratar de silenciar la voz de Dios que habla a nuestra conciencia. Permíteme decirte que ni tu pasado ni tu experiencia
hablan más fuertes que la voz de Dios. Tus circunstancias no hablan más fuerte que la voz de Dios. Tus tradiciones no hablan más fuertes que la voz de Dios. Y tus opiniones tampoco hablan más fuerte que la voz de Dios. Hermanos, cuando nosotros tratamos continuamente de silenciar la voz de Dios con los ruidos de la vida, eventualmente seremos expuestos a la realidad de que esa resistencia externa va a ser la manifestación de una resistencia interna que estoy poniendo en mi corazón. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nuestra falta de obediencia a Dios, hermanos, no se debe a las circunstancias de la vida, se debe a una condición de nuestro corazón. No puedo echarle la culpa a las circunstancias de la vida de por qué no estoy obedeciendo la palabra. Al fin del día, esas condiciones de la vida están reflejando una necesidad de tu corazón. Y por eso es que es importante que nos evaluemos y nos evaluemos reconociendo que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios y descansando en que sus misericordias son nuevas cada mañana. Descansemos en el Señor porque tú has fallado en lo que yo estoy diciendo aquí y estoy completamente seguro porque yo he fallado en todo lo que les estoy diciendo. Y por eso es que nos necesitamos unos a otros. Porque ponemos muchas cosas en nuestra vida que pretendemos que nos van a hacer sentir bien cuando no estamos haciendo lo que debemos. Vamos a ver la vida de Esteban mejor. Ya vimos cómo reaccionaron estos líderes religiosos. Vamos a ver cómo reaccionó Esteban. Primero, hermanos, vemos la vida de Esteban, una vida que resplandece la luz de Cristo. Cuando él argumentaba con los libertos en el capítulo 6, dice que ellos vieron en la cara de Esteban que resplandecía como un ángel. Hermanos, entendamos algo. Nosotros como cristianos no brillamos con luz propia. Pablo dijo a los corintios, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vivamos vidas que reflejen a Cristo, como Esteban. Vivamos vidas que reflejen a Cristo. ¿Qué más vemos en Esteban? Vemos en Esteban una vida sumergida en la palabra de Dios. ¿Cuál fue su defensa? Abrir la Biblia, exponerle, hacerle una teología bíblica completa aquí a los líderes religiosos. Ay, que yo no soy pastor y yo no voy a ser líder de eso y por eso. So what? Él no era uno de los discípulos, él no era uno de los. No, él era un Esteban. Él era Esteban. Él era un Víctor, un Irán, un Alcíbar, un David. Él era una Rita, una Lupita. Él era uno como nosotros, hermanos. Él era como nosotros y nosotros como creyentes que fuimos lavados con la sangre de Cristo, somos llamados a adentrarnos en las Escrituras, que conozcamos la palabra de Dios, que estemos listos para presentar defensa de la fe que nosotros tenemos. Pablo dice a los colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo no le dice eso a los pastores, se lo dice a los cristianos. Francis Dixon dijo lo siguiente: siempre que Dios tiene a un siervo y lo usa en gran manera, encontrará que ese siervo es alguien que se alimenta y está lleno de la palabra de Dios. Y estar lleno de la palabra es en la manera en que esté lleno del Espíritu Santo, y estar lleno del Espíritu Santo es en la manera en que esté lleno de la palabra. Número 3, ¿qué más vemos en Esteban? Vemos una vida de oración. Les dije al principio cómo fue el tono que él usó al principio. Escuchad, hermanos y padres. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras?
no tomes en cuenta su pecado. Esteban presentó una oración, un clamor delante de Dios, pidiendo salvación por sus enemigos. Hermanos, si nosotros tan solo pudiéramos entender el poder de Dios a través de nuestra oración. Quiero que consideremos algo. Dios contestó la petición de Esteban. Porque se acuerdan que había alguien que estaba de pie, que estaba recibiendo las vestiduras de los que estaban apedreando, y este alguien estaba dentro de esa multitud, y ahí está Esteban diciendo, no consideres su pecado. Y el Señor utiliza la oración de Esteban contestándola y no le considera el pecado de Saulo y lo llama unos capítulos más adelante para que el evangelio sea esparcido a los gentiles, tú y yo. Hermanos, en las palabras en las palabras específicas de Agustín de Hipona, él dijo lo siguiente: si Esteban no hubiera orado, la iglesia no hubiera tenido a Pablo. Y después decimos, no, pero la vida de Esteban fue muy corta. No, fue lo necesario que Dios la necesitaba para llevar a cabo su obra. Hermanos, gloria a Dios por esta vida de Esteban. Gloria a Dios por esta vida de oración. Y gloria a Dios porque esta vida refleja un descanso en Cristo en medio del sufrimiento. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo a creer en Él, sino también a sufrir por Él. ¿Vamos a recibir de Dios las bendiciones y no los problemas? ¿Vamos a recibir de Dios todo lo bueno, pero no vamos a recibir lo malo? Permítame recordarles, hermanos, que muchas veces Dios trabaja con nosotros por medio del sufrimiento. Y es en el sufrimiento donde más efectivamente tú abres los ojos a tu necesidad del Señor. Es en el sufrimiento donde más puedes crecer en Cristo. Es en el sufrimiento donde más puedes depender del Señor Jesús. Y a veces le estamos pidiendo al Señor, quita el sufrimiento, pero el Señor dice, no, es el sufrimiento el que estoy usando para formarte a la imagen de mi Hijo. No, el sufrimiento no se va a ir. No, nos van a venir las palabras del Señor como recordatorio, donde vamos a ser recordados que en el mundo tendremos aflicción, mas confiemos, Él ha vencido al mundo. Considera lo siguiente, hermano. Si Dios te da un gran trabajo y te da una gran riqueza, ¿qué es lo que te viene a la mente que es lo que tú tienes que hacer con lo que Dios te ha dado? Que tú debes ser un buen mayordomo. Wow, Dios me dio esta gran responsabilidad, tengo que ser un gran mayordomo de lo que Dios me ha dado. Pregunta, ¿te has considerado alguna vez ser un buen mayordomo del sufrimiento que Dios ha dado a tu vida? ¿Cómo nosotros estamos reaccionando al sufrimiento? Porque si el sufrimiento llega a nuestra vida, cuando sabemos que Dios es soberano y poderoso y que Él usa todo para su gloria, entonces significa que Dios nos está dando un sufrimiento para que seamos mayordomos de ese sufrimiento, para que podamos reflejar a Cristo en medio de ese sufrimiento. ¿Cómo ustedes creen que Esteban fue mayordomo de su sufrimiento? ¿Cuál fue el impacto en Pablo? ¿Cuál fue el impacto en los creyentes? ¿Cuál fue el impacto 2000 años después que todavía estamos hablando de lo que hizo Esteban? ¿Cómo tú estás reaccionando al sufrimiento en tu vida? ¿Estás sufriendo? Most likely. Lo más seguro hay algo en tu vida que te mantiene en sufrimiento. Sí, porque vivimos en un mundo caído. La pregunta no es si estás sufriendo, la pregunta es cómo estás cuidando ese sufrimiento, cómo estás aprovechando ese sufrimiento. Hermanos, la vida de Esteban era una vida que no estaba centrada en sí mismo.
Esteban entendió lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Esteban tuvo una vida centrada en Cristo, viendo por fe al invisible. Hermanos, yo quiero que nosotros pongamos nuestros ojos y veamos el ejemplo en lo que Esteban hizo. Pero que entendamos algo. Por más que nosotros miremos a Esteban, hay una razón por la cual Esteban hizo lo que hizo. Y yo quiero que pongamos los ojos en lo que hizo Esteban, pero que entendamos la razón por la cual él lo pudo hacer. Y la razón por la cual él lo pudo hacer es porque Cristo se encarnó, murió, vivió, murió, resucitó, fue ascendido a los cielos. Y por Cristo y en Cristo es que Esteban hizo lo que hizo. No trates de imitar a Esteban con tu fuerza porque no vas a poder. La idea es que nosotros entendamos lo que nosotros vemos en este verso. Esteban hizo lo que hizo gracias a Cristo. Cuando nosotros vemos a la palabra, vemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Lo vemos en Romanos 8:34, que dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo intercede por ti. Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12 dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y cuando Esteban empieza a recibir las pedradas, dice, pero Esteban, verso 55, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. No. ¿Se dan cuenta que Jesús está de pie a la diestra del Padre? Mientras Esteban está completamente entregando su vida de la misma forma en que Cristo lo hizo, es únicamente porque en el trono está sentado Cristo y en ese momento se pone de pie a ver lo que está sucediendo y era Cristo quien estaba sosteniendo a Esteban. Es Cristo el que nos sostiene a nosotros. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos del sufrimiento? Porque Cristo nos sostiene. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios con cada área de nuestra vida? Porque Cristo nos sostiene. Porque Él intercede por nosotros. ¿Cuál es la situación que tú estás pasando? Sin minimizarla. No es más grande que Cristo. No es más grande que su obra. No es más grande que su amor. No es más grande que su intercesión. Pongámonos de pie, hermanos. A todo creyente que esté en este lugar. Quisiera preguntarte para que evalúes cuáles son las áreas de resistencia en la palabra de Dios que tienes en tu vida. Esto es algo entre tú y el Señor, donde le presentes e identifiques y te arrepientas de todo lo que es contrario a la palabra en el cual le estás poniendo resistencia. Y busquemos imitar a Esteban, reconociendo que únicamente es posible en Cristo. Si puedes, en Cristo. Si no sabes si eres creyente, si no sabes qué va a pasar con tu alma, si tu tiempo en esta tierra termina, porque todos vamos a enfrentar la muerte, quiero que consideres lo siguiente. Cristo pagó el precio por los pecados de todo aquel que cree y se arrepiente. El que cree en Cristo para salvación, solo hay salvación en Cristo. Solamente podemos ser limpios de nuestro pecado por Él. Solo Él puede cambiar las intenciones de tu corazón. Que no seas tú
al igual que estos líderes religiosos que tenían toda la escritura, que la escucharon, pero que la resistieron y la rechazaron. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Padre Santo y bueno, que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias por tu obra completada. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de todo pecado, de toda resistencia que pongamos a tu palabra. Y que nos ayude, Señor, a rendirnos y a someternos por completo a tu voluntad. Que tu nombre sea exaltado, Señor, sobre todas las cosas. Te pido que obres en nuestros corazones en esta mañana. No solamente ahora, sino que el resto de la semana podamos meditar en tu palabra, podamos adentrarnos para brillar con tu luz, para que podamos sumergirnos en tu palabra, que desarrollemos una vida de oración, Señor, que nos ayude, Señor amado, a completamente depender y descansar en ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.